¿Y si te dijera que ahora mismo estamos en medio de un conflicto espiritual que no vemos pero que es absolutamente real? ¿Lo creerías o seguirías ignorando lo que ocurre a tu alrededor? Antes de que el pecado tocara la tierra, antes de que Adán y Eva fueran puestos en el jardín, antes incluso de que el hombre conociera la tentación, ocurrió algo que estremeció el universo. Hubo una rebelión en el cielo. La Biblia nos revela, en distintos pasajes, que un ser creado perfecto decidió levantarse contra su propio creador. No fue un error momentáneo. No fue una duda pasajera. Fue una decisión nacida en el corazón. El origen del mal no comenzó en la tierra. Comenzó en lo alto. En el libro de Ezequiel capítulo 28 se describe a un ser lleno de hermosura, sabiduría y perfección. Un querubín protector. Estaba en el monte santo de Dios. Caminaba entre piedras de fuego. Era una criatura privilegiada, cercana a la gloria divina. La tradición cristiana ha identificado a este ser como Lucifer. El nombre Lucifer significa portador de luz. No era una criatura oscura, no fue creado maligno, fue creado glorioso, hermoso, resplandeciente. Pero algo ocurrió. El texto dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. La maldad no fue impuesta, fue cultivada. En el libro de Isaías capítulo 14 encontramos las palabras que revelan la raíz del problema. 5 declaraciones que comienzan con la misma intención. Subiré, levantaré, me sentaré, subiré, seré semejante al Altísimo. El pecado comenzó con una ambición desordenada. No quiso servir, quiso gobernar, no quiso adorar, quiso ser adorado. El orgullo fue la chispa que encendió la rebelión. Y el orgullo, aunque muchas veces parece pequeño, tiene el poder de destruir incluso lo que fue creado perfecto. Porque lo verdaderamente épico no es cómo cayó Lucifer. La verdadera pregunta es: ¿qué está creciendo hoy en tu corazón? ¿Humildad o orgullo? ¿Rendición o resistencia? Lucifer no cayó solo. El libro de Apocalipsis capítulo 12 describe una escena impresionante. Una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Aquí aparece una figura poderosa. Miguel, el arcángel, líder de los ejércitos celestiales. La rebelión se convirtió en guerra. La armonía celestial fue interrumpida por el conflicto. Y el resultado fue definitivo. El dragón fue expulsado. Aquel que quiso subir fue arrojado. Aquel que quiso exaltarse fue humillado. Jesús mismo declaró en el Evangelio de Lucas 10:18: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. La caída fue rápida, fulminante, sin apelación. El cielo no tolera la soberbia. Muchos se preguntan: ¿cómo pudo un ser perfecto rebelarse? La respuesta nos lleva a una verdad profunda. La libertad es un regalo que implica responsabilidad. Dios no creó robots, creó seres con voluntad, y la voluntad puede elegir amar o puede elegir rebelarse. Lucifer eligió mirarse a sí mismo más que mirar a Dios, y cuando una criatura desplaza al Creador del centro, el resultado inevitable es la caída. La Escritura también menciona que una tercera parte de los ángeles siguieron su rebelión. No todos permanecieron firmes. Algunos fueron seducidos por la misma ambición. Esto nos enseña algo poderoso. La influencia del orgullo no solo afecta a quien lo cultiva, sino a quienes lo rodean. Desde ese momento, Lucifer pasó a ser conocido como Satanás,
que significa adversario, también como diablo, acusador. Su identidad cambió porque su naturaleza cambió. El portador de luz se convirtió en promotor de tinieblas. Pero detente un momento. ¿Estás seguro de que esta historia solo habla del pasado? ¿O será que también habla de ti? Pero algo debe quedar claro. Satanás no es igual a Dios. No es su opuesto en poder. No es una fuerza equivalente. Es una criatura caída, limitada, sujetada a la autoridad divina. La rebelión no puso en peligro el trono de Dios. Solo reveló la justicia de Dios. Y aquí es donde esta historia antigua se vuelve profundamente actual. Porque la primera rebelión no comenzó con violencia. No comenzó con armas. Comenzó en el corazón. El orgullo sigue siendo hoy el mismo enemigo silencioso. Cuando creemos que no necesitamos a Dios, cuando pensamos que sabemos más que Él, cuando queremos controlar lo que solo le pertenece a Él. Cada vez que el yo se sienta en el trono del corazón, repetimos el eco de aquella antigua declaración: seré semejante al Altísimo. La rebelión angelical no es solo un evento del pasado, es una advertencia eterna. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La caída de Lucifer nos muestra que ningún privilegio espiritual sustituye la obediencia, que ninguna posición elevada garantiza permanencia si el corazón se corrompe. Pero también nos muestra algo más. Nos muestra que el mal tiene un destino limitado. El libro de Apocalipsis revela que el dragón antiguo será finalmente derrotado. La historia no termina con la caída, sino con la victoria definitiva de Dios. La rebelión fue permitida por un tiempo, pero no será eterna. Y mientras tanto, la humanidad vive en medio de ese conflicto espiritual. La tentación en el Edén fue una extensión de aquella primera rebelión. El mismo orgullo, la misma mentira: seréis como Dios. La estrategia no ha cambiado, pero tampoco ha cambiado la respuesta de Dios. Dios sigue buscando corazones humildes, sigue levantando hombres y mujeres que deciden rendirse en lugar de rebelarse. Sigue ofreciendo gracia donde hubo caída. Si algo nos enseña esta historia, es que el verdadero poder no está en exaltarse, sino en humillarse delante del Señor. Esos son los verdaderos caminos que trascienden. Y si la batalla más importante de tu vida no se libra en el mundo visible, sino en el invisible, ¿estás consciente o simplemente distraído? Jesús, a diferencia de Lucifer, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se humilló. Ahí está el contraste. Uno quiso subir y fue derribado. El otro se humilló y fue exaltado. La rebelión angelical nos recuerda que el orgullo precede a la destrucción, pero la humildad precede a la honra. Hoy la pregunta no es solo ¿qué ocurrió en el cielo? La pregunta es ¿qué ocurre en nuestro corazón? ¿Hay áreas donde queremos tomar el lugar de Dios? ¿Hay decisiones donde preferimos nuestra voluntad por encima de la suya? El conflicto comenzó arriba, pero se libra aquí dentro. Y cada día elegimos de qué lado estamos. La historia de la rebelión angelical no es simplemente la historia de la caída de un ángel. Es la historia del peligro del orgullo y la grandeza de la soberanía de Dios. Desde ese momento, Lucifer pasó a ser conocido como Satanás, que significa adversario, también como diablo, acusador. Su identidad cambió porque su naturaleza cambió. El portador de luz
se convirtió en promotor de tinieblas. Pero detente un momento. ¿Estás seguro de que esta historia solo habla del pasado? ¿O será que también habla de ti? Pero algo debe quedar claro. Satanás no es igual a Dios. No es su opuesto en poder. No es una fuerza equivalente. Es una criatura caída, limitada, sujetada a la autoridad divina. La rebelión no puso en peligro el trono de Dios. Solo reveló la justicia de Dios. Y aquí es donde esta historia antigua se vuelve profundamente actual. Porque la primera rebelión no comenzó con violencia. No comenzó con armas. Comenzó en el corazón. El orgullo sigue siendo hoy el mismo enemigo silencioso. Cuando creemos que no necesitamos a Dios, cuando pensamos que sabemos más que Él, cuando queremos controlar lo que solo le pertenece a Él. Cada vez que el yo se sienta en el trono del corazón, repetimos el eco de aquella antigua declaración: seré semejante al Altísimo. La rebelión angelical no es solo un evento del pasado, es una advertencia eterna. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La caída de Lucifer nos muestra que ningún privilegio espiritual sustituye la obediencia, que ninguna posición elevada garantiza permanencia si el corazón se corrompe. Pero también nos muestra algo más. Nos muestra que el mal tiene un destino limitado. El libro de Apocalipsis revela que el dragón antiguo será finalmente derrotado. La historia no termina con la caída, sino con la victoria definitiva de Dios. La rebelión fue permitida por un tiempo, pero no será eterna.